Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es lunes 11 de julio del año 2022. Vamos a reflexionar sobre la lección de escuela sabática que se titula Aguas Amargas. Toda la congregación de los hijos de Israel partió al desierto de Zin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Si puede haber una desgracia en el desierto, es que no haya agua para beber, ni para las demás necesidades. El pueblo estaba, como siempre, molesto y renegando por la situación que estaban enfrentando, lamentando la decisión que habían tomado. Y es que lo cierto del caso es que ellos realmente necesitaban en esos momentos el agua. Ya habían transcurrido 3 días de camino después de cruzar el Mar Rojo y no tenían agua. Entonces se preguntaban cómo podrían conseguir agua. Pero Dios los estaba guiando a un lugar donde había muchas aguas. Se dirigían a Mara, pero cuando llegaron a ese lugar y probaron las aguas, se dieron cuenta de que eran amargas y comenzaron a murmurar y vociferar. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y el Señor obró maravillosamente, curando las aguas de Mara y volviéndolas dulces, y el pueblo tuvo agua para beber. Pero el pueblo tenía que entrar en un proceso duro de prueba para poder fortalecer la fe de ellos en Dios. Sin duda alguna, eran un pueblo tan falto de fe. Acababan de ver las maravillas de Dios al ser salvados de los egipcios, cuando Dios abrió el mar para que pasaran por tierra seca. Ese acto debería haber fortalecido su fe y darles un crecimiento espiritual, pero no fue así. Siguieron dudando, quejándose y renegando. Por eso el Señor los llevó a un lugar donde no había absolutamente nada de agua. El Señor los guía precisamente a Refidim, y ahí nuevamente el pueblo comienza a altercar con Moisés. Siguen provocando a Dios, siguen desconfiando del poder providencial de Dios, siguen ciegos y faltos de memoria de lo que Dios ya había venido haciendo con ellos. Eso realmente era una descarada falta de fe, una abierta rebelión contra Dios, una exigencia a la sinrazón que ellos estaban exponiendo. Y es ahí en Refidim donde Dios le da indicaciones precisas a Moisés de que con la vara que golpeó el mar, golpeara la roca para que brotara agua. Pero para ellos el pueblo estaba furioso y seguían murmurando contra Dios y contra Moisés. E incluso el profeta corría el riesgo de ser linchado por el pueblo porque estaban cerrados de la mente y de fe. Finalmente Moisés golpeó la peña como Dios le había indicado, y salieron abundantes aguas, y el pueblo pudo satisfacer su necesidad de agua. Pero en realidad el pueblo no merecía la ayuda divina. Habían sido incrédulos y provocativos. Habían pecado contra Dios murmurando. Eso hacía necesario que el pueblo siguiera siendo sometido al crisol, porque necesitaban ser totalmente transformados. Y noten cómo la Escritura describe aquel acontecimiento. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está Jehová entre nosotros o no? Por mandato de Dios, los hijos de Israel fueron conducidos a Refidim, un lugar carente de agua. El Señor, oculto en la columna de humo, los conducía, y por su expreso mandato acamparon en ese lugar. Dios sabía que en Refidim faltaba el agua, pero Él los condujo allá para probar la fe de ellos. Hoy muchos piensan que cuando comienzan su vida cristiana se encontrarán libres de toda dificultad, pero todo aquel que toma su cruz y sigue a Cristo tiene un Refidim en su camino. La vida no es toda hecha de verdes prados ni de aguas de reposo. El desaliento nos alcanza, llegan las privaciones, se producen accidentes que nos ponen en dificultad. A medida que avanzamos en el sendero angosto, haciendo según creemos lo mejor, encontramos pruebas dolorosas que nos asedian. Moisés golpeó la roca, pero Cristo estuvo junto a él e hizo fluir agua de la peña. El pueblo tentó al Señor en su sed y dijo: si nos has traído hasta aquí, ¿por qué no nos das agua así como nos diste pan? Este sí puso de manifiesto su culpable incredulidad e indujo a Moisés a temer que Dios los castigara por causa de sus impías murmuraciones. Dios probó la fe de sus hijos, pero estos no soportaron la prueba. Murmuraron por el alimento, por el agua, y acusaron a Moisés.
Por su incredulidad, el Señor permitió que sus enemigos los atacaran para manifestar a su pueblo de dónde procedía su fortaleza. Queridos amigos y hermanos, cuando el Señor nos lleva por senderos amargos, es que desea que aprendamos algo maravilloso y desaprendamos aquello que nos está afectando. Quiere que podamos confiar plenamente en Él y no murmurar a la primera de cambios. Todos, tarde que temprano, nos encontramos con un refidín. Pero confiemos siempre en el Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.